Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Por fin estoy por aquí con la segunda parte de mi colección de discos de metal. Gracias a Geray, el suscriptor del canal, que me ha animado este tiempo para que siguiera con esta serie. Seguiré, intentaré llegar hasta la Z, aunque ya os aviso que no tengo nada de ZZ Top. Pero bueno, en el primer vídeo hablé de AC/DC, Aerosmith y Alice Cooper. Y hoy con la B empezamos con Black Sabbath y seguimos con Deep Purple. No tengo todos sus discos, que son muchos, pero sí que unos cuantos y algunas ediciones chulas, así que quedaos conmigo. Seguimos con el apartado dedicado al metal de mi colección, que como os comenté empieza aquí exactamente. Otras veces los he tenido mezclados con el resto de géneros de estilos de rock, pero me resulta mucho más fácil tener todos los discos de metal, de thrash, etcétera, juntos, porque normalmente son los que me apetece escuchar en ciertos momentos, y tenerlos todos unos cerca de otros es más fácil que no tener que andar buscando Iron Maiden al lado de JJ Cale, por ejemplo, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, por aquí seguimos. Después de Aerosmith y Alice Cooper, empezamos con Black Sabbath. Esta edición es una edición española que tiene el primer y el segundo disco de Black Sabbath. Black Sabbath por un lado y Paranoid por el otro. Es una carpeta Gatefold y lógicamente pues es un doble LP, trae los dos discos. Y aquí viene la lista de canciones, los dos primeros discos de estudio de esta banda, que se considera uno de los precursores y para muchos los creadores del metal, ¿no? No sé si estáis de acuerdo o no, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Para mí, sin duda, uno de los referentes de este género, y creo que realmente la oscuridad llegó con ellos, la auténtica oscuridad. Este primer disco, vamos, la canción Black Sabbath, el disco Black Sabbath de Black Sabbath, es la inauguración de una época, me parece a mí. Estos dos discos se publicaron originalmente en el 70, en el mismo año. En 1970 sacaron Black Sabbath y Paranoid, dos obras maestras de la música rock en el mismo año, creadas por chavales muy jóvenes entonces. Esta reedición es del 76 y tiene la galleta de NEMS, y en cada una pone el título del disco. El disco primero, Black Sabbath, con todas sus canciones, y este que pone disco segundo, Paranoid, y lo mismo, con el título de todas las canciones. Y una curiosidad, esta copia se la compré a Bene Sotos, más conocido como El Coyote, que tiene un canal de YouTube súper cachondo, es un rockero de pura cepa, tiene una colección de discos increíble de rock, a los que os gusta el rock clásico sobre todo, de los 60, 70, 80, tiene una colección increíble, tiene horas y horas para visualizar en YouTube enseñando sus discos, y os dejo el enlace a su canal para que le echéis un vistazo. Bene Sotos, El Coyote, muy interesante, muy cachondo. Este es Master of Reality, el tercer disco de estudio de la banda, y para mí mi favorito, aunque tengo que decir que los tres primeros son para mí obras maestras, discos completos de principio a fin, discos perfectos, vaya, no completos, de los que no tienen un segundo que perder. Hasta las canciones instrumentales son tremendas, y es un disco con el que hay que tener mucho cuidado porque no pone por ningún lado que sea una reedición. Siempre he echado un vistazo en Discogs o donde podáis y aseguraos de que lo que vais a comprar es lo que os dicen, porque aquí pone 1976, NEMS Records por todas partes, 1976, y ya os digo yo que no es de 1976. El volumen 4, después de mucho tiempo buscando, me pasó igual que con el Master of Reality. Me rendí y compré reediciones porque, bueno, pues encontrar una edición buena de la época de estos discos pues supone ya un dinerito que no puede ser siempre, ¿no? Entonces, estas reediciones están bastante bien. Esta traía hasta un inner sleeve con fotos, bastante currado. Sé que hay otros que traen un libreto interior, este no. Y la carpeta es Gatefold, con una foto del grupo en directo, la galleta de Vértigo, la cara A, y esta es la cara B, con la lista de canciones. Y dando un buen salto en su carrera hacia adelante, saltándome unos cuantos discos que me gustaría tener varios de ellos, pero no los tengo. Así que ya pasamos a la época de Ronnie James Dio como vocalista, ya no estaba Ozzy Osbourne, y
Mob Rules, un disco muy bueno en mi opinión, uno de los discos menos conocidos probablemente de Black Sabbath, pero que a mí me gusta mucho. Lo tenía ya, bueno, tengo todos los discos muy escuchados de Black Sabbath y este lo encontré en una tienda de segunda mano, sí que es una edición original de la época, una edición española. Y aquí veis las galletas de Vértigo. Vamos a pasar ya a Deep Purple, que yo sé que los que sois más metaleros probablemente no meteríais a Deep Purple en esta sección, o a lo mejor sí, si estáis muy especializados probablemente tengáis una sección de heavy metal, otra de hard rock, otra de thrash. Yo básicamente tengo rock normal, rock más comercial, que lo llamo yo. Tengo el punk por un lado, el punk en español por el otro, porque tengo bastante de las dos cosas, y el metal mezclado, así que yo sí considero que Deep Purple, dentro de lo que yo tengo, es metal, al menos uno de los pioneros, una de las bandas pioneras. Y aquí tengo pues dos copias de Lynn Rock. ¿Por qué tengo dos copias? Pues por lo de siempre, porque cuando empecé mi colección, muy al principio, compré este destrozo de portada, está hecha polvo. La verdad es que el disco suena bastante bien, así que lo que hago es utilizar esta copia para ponerla y trillarla. Y luego encontré una que tampoco esté mucho mejor, pero bueno, nada más que tiene estas dos pegatinillas y sí se puede apreciar esta portada, que es una de las portadas históricas del rock, y la verdad me pareció un insulto tener esta portada rota. Así que compré una segunda copia que está near mint totalmente el disco, no lo pongo nunca porque tengo el otro para trillarlo, y este será el que conserve y el que herede mi hija algún día. Esperemos que tarde. Seguimos con los Purple y su directo Universal Made in Japan, un disco conocidísimo por todos los amantes del rock, uno de los mejores discos en directo que existen en mi opinión. Creo que fue una inspiración para muchas bandas para luego saber cómo tenían que hacer las cosas para sacar un álbum en directo. Y bueno, es un doble LP y esta es una edición española, ahora os enseño. Veis que pone aquí, es muy fácil de distinguir, estéreo, es español, casi seguro, a menos que encuentres una edición latinoamericana, que aquí en España es complicado. Fijaos qué maravilla, la carpeta Gatefold está un poquito manchada aquí, tenía algún sello de emisora o de alguna cosa así. Y por aquí la lista de canciones, empezando con mi favorita de la banda, que es Highway Star. Y bueno, pues tiene varios de sus hits, varios de sus éxitos, Smoke on the Water, Child in Time, en fin, muchos clásicos y muy buen sonido. Las míticas galletas de Deep Purple, moradas, morado oscuro. Tengo dos ediciones de este disco, la otra está por aquí. Y este, que tiene aquí una nota, no sé si os fijáis, es otra edición española. Este no sé si se va a apreciar bien, pero los pongo uno al lado del otro para que se vea que esta galleta tiene un color mucho más clarito que esta. No porque se lo haya comido el sol, sino porque se vendió tanto este disco que hay un montón de ediciones distintas. Es casi como el muro de Pink Floyd. Es muy complicado saber cuál es la edición que tienes. Y una de estas dos ediciones no he conseguido saber exactamente, vamos, no he conseguido identificarla todavía. En todo caso son dos ediciones originales del año 72, españolas las dos. Seguimos con este recopilatorio, 24 Karat Purple. Este fue un regalo, un lote que heredé y venía este disco. Está muy pintarrajeado por detrás y bastante hecho polvo lo que es la cubierta, pero me gusta porque tiene canciones de varios de los discos. Mira, tiene del Fireball, del Made in Japan, del Matching Head, del In Rock y del Who Do We Think We Are. Trae canciones de todos esos discos. La galleta Purple. Si no tenéis nada de Deep Purple, pues puede ser un buen recopilatorio para empezar a conocer la banda. Suele estar muy baratito este disco, aunque en mi opinión pues faltan varias de las mejores canciones de este grupo. Seguimos con Perfect Strangers, ya en los 80. La verdad es que la etapa de los 80 de Deep Purple, pues bueno, me gustan, pero sin duda soy más de los Purple de los 70, hay que decirlo. Me pasa como con Queen, aunque no tiene nada que ver un grupo con otro. Esta es la contraportada y por aquí tenéis la galleta de Polydor, porque por supuesto es una edición española. Este disco me gusta más que el Perfect Strangers, es el The House of Blue Light, no sé qué opinaréis. Decidme cuál es vuestro disco favorito de Purple y sobre todo cuál de los discos de Purple de los 80 os gusta más, a los que sois entendidos en esta materia. Es del año 87 y por aquí una portada bastante ochentera, modernis, no es muy metalera que digamos, con una lista de canciones y de nuevo la galleta de Polydor con su logo de las GAE, que nos dice rápidamente que es edición española. Slaves and Masters, vamos mejorando. La verdad es que el Perfect Strangers probablemente de los que tengo es el que menos me gusta. Sé que habrá gustos para todo tipo,
pero a mí este sí me parece mejor disco, Slaves and Masters. Fijaos qué portada más fea, en mi opinión. Aquí veis la contraportada y en todo caso, bueno, se agradece que no sean de los que ponen su careto en todos y cada uno de los discos. Hay veces que no lo hacen, por lo menos se cansaron de hacerlo. Fijaos en cómo está esta galleta, que está un poco arrugada por aquí, cerca del agujero, y si la tocas parece que está hueca, despegada, de hecho tiene arruga. Y lo que me he dado cuenta es que la máquina había soltado dos galletas, entonces están puestas una encima de otra. La primera se pega bien al disco, pero la segunda se queda así superpuesta. Y si la levantas con mucho cuidado, puedes llegar a despegarla entera y tener una galleta de recuerdo. Y sobre todo deja de verse así como si estuviera arrugada. Decidme si alguna vez lo habéis hecho y si os habéis encontrado con algún caso así. Mirad, os voy a enseñar uno que tengo. Aquí fácil. ¿Veis? En este disco me pasó lo mismo. Venía con esta galleta arrugada, me di cuenta de que había otra debajo y la despegué. Seguimos con Deep Purple, otro directo, y este es un disco bastante raro. La verdad es que no es fácil de encontrar, no es que sea una rareza en plan de que sea muy caro, pero pocas veces me lo he encontrado por ahí. Y esta es una segunda edición, por eso tiene la esquina esta marcada, Fama. Habéis visto en algunos discos de los Maiden, probablemente, series que salen de reediciones. Este es un directo que se publicó en 1980, aunque pertenece a grabaciones de conciertos de, como dice aquí, de entre 1970 y 1972, de diferentes sesiones, y luego eso sí, se remezcló y se editó en el 80, como os digo. Tiene fotografías del grupo en directo y un texto que explica un poco la historia de algunas de las canciones y del grupo. Y luego, pues por aquí nos explica que es una especie de homenaje para los fans con otras versiones en directo de algunos de sus temas míticos. Y hay que tener en cuenta que este disco salió cuando la banda estaba separada. Y aquí la galleta de Harvest, clásica. Y vamos a acabar por hoy con Def Leppard. No es mi banda favorita ni mucho menos, pero este sí. Pyromania es un discazo. Y bueno, pues un clásico del rock de los 80, el hard rock. Igual esto no lo consideráis metal, muchos tampoco. Pues bueno, aquí en mis categorías lo tengo en metal. Así que bueno, pues edición holandesa del año 83. Y trae su funda interior por aquí, aunque como veréis, pues no hay nada que enseñar, porque es roja entera. A los que no seáis mucho de Def Leppard o no los conozcáis, pues me parece, en mi opinión, su mejor disco y la manera perfecta de conocer a este grupo. Si no los habéis conocido, pues ya sabéis, Def Leppard, uno de los clásicos del rock de los 80. Y por aquí asoman los Guns N' Roses ya, así que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Los discos de metal de mi colección con la G y la H. Espero que os haya gustado el vídeo, así que no olvidéis por favor dejarme un like, vuestros comentarios, decidme qué tenéis, qué no tenéis, qué os gusta, qué no os gusta, si algo de lo que he dicho está mal dicho, o si hay algo que no meteríais en metal, o si echáis en falta alguna cosa esencial. Me apunto todas las cosas y todas las recomendaciones y encantado de seguir aprendiendo con vosotros, de que sigáis ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.